Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 21. Por favor, Mateo, capítulo 21. Y vamos a leer algunos pasajes de aquí, algunos versículos de la palabra del Señor que nos van a dar el enfoque y la dirección del mensaje en esta mañana. Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 46. Mateo 21, versículos 33 al 46, hasta el final del capítulo. ¿Lo tienen? Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y se la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, golpearon, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Esto está en el Salmo 118. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Vamos a orar antes de continuar con la enseñanza en esta mañana. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que podamos comprender, aplicar y practicar lo que tú nos quieres mostrar esta mañana. Te pido que tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de nuestros corazones y seamos movidos hacia el propósito, hacia el plan que tú tienes para nosotros. Te ruego, Padre, que podamos comprender claramente qué es lo que tú esperas de cada uno de nosotros y también de nosotros como congregación. Y te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, por favor, leamos en esta porción el versículo. Se me perdió aquí la cita. Acá está. El versículo 43. Dice la palabra del Señor: por tanto os digo. ¿Quién le está diciendo? ¿Quién está hablando aquí? El Señor Jesucristo. ¿Y a quién les está hablando aquí en este momento? A los que estaban escuchando el mensaje, que eran básicamente los fariseos, los sacerdotes, el pueblo judío, o el liderazgo del pueblo judío en ese momento. Dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros
y será dado a gente que produzca los frutos de él. Los judíos comprendieron algo aquí. Si leemos el versículo 45, dice: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Ellos eran esos labradores malvados que el Señor Jesucristo usó e ilustró en esta parábola. Ellos eran los que apedrearon, ¿verdad?, a quienes el padre de familia envió para cosechar el fruto de ellos. Ellos son los que asesinaron a los profetas. Ellos mismos son los que iban a asesinar al propio hijo del dueño de la viña, que es Dios. Ellos eran esos labradores malvados a los cuales el Señor finalmente les iba a quitar la heredad. Ellos quisieron apoderarse de la heredad y de las bendiciones de esta herencia. Sin embargo, no comprendieron que el propósito que Dios tenía en sus vidas era dar fruto para la gloria del Señor. Pero es interesante lo que declara, porque también nosotros aparecemos aquí en esta parábola. Miren lo que dice nuevamente el versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado, ¿qué dice?, a gente que produzca los frutos de él. ¿Quién es esa gente? Nosotros. Nosotros somos esa gente que el Señor Jesucristo menciona en esta parábola. Gente que produzca los frutos del reino, es decir, nosotros, la iglesia. Israel no dio los frutos que Dios esperaba de su pueblo. Por esa razón Israel quedó postergado en el plan de Dios. Israel quedó postergado para el cumplimiento de todas las promesas que Dios tenía para con la nación de Israel. Y quedó postergado para que Dios volviera a trabajar con él y purificar un pueblo santo para su gloria. Y eso va a ocurrir en un evento futuro que conocemos como la Gran Tribulación. O como dice el libro de Daniel, la 70ª semana de Daniel. O la semana 70, que es parte del plan de Dios a través de los siglos. Eso quedó postergado para un tiempo en el futuro. Después de otro evento que nosotros como iglesia estamos esperando, que es el arrebatamiento. Después del rapto de la iglesia, cuando el Señor nos venga a buscar y nos lleve directamente a su presencia, va a pasar un tiempo y luego va a comenzar estos 7 años de gran tribulación, donde Dios va a volver a tratar con la nación de Israel para purificarle a través del sufrimiento. Y luego de eso entrar en otro periodo que es el reino milenial, donde el pueblo de Israel ya renovado en lo espiritual, y junto con nosotros también posteriormente en cuerpos glorificados como la iglesia, la esposa del Cordero, estemos con el Señor aquí en la tierra viendo el cumplimiento literal de todas las promesas que Dios dio a la nación de Israel. Pero por la incredulidad de esta nación, por la apatía de este pueblo y por el egoísmo de la nación de Israel, ellos quedaron postergados en el plan de Dios. Quedaron postergados para el futuro. Mientras tanto, el Señor mismo, Jesucristo, aquí en su ministerio terrenal, fundó y estableció su iglesia. ¿Y para qué lo hizo? Para que la iglesia pudiera dar los frutos que Israel no dio. Nuevamente, gente que produzca los frutos del reino. Nosotros que somos la iglesia. Israel no dio los frutos que Dios esperaba de su pueblo. Por eso quedó postergado en el plan de Dios y Jesucristo estableció su iglesia para que nosotros fuésemos los que glorifiquemos al Señor, los que glorificásemos a Dios, dando los frutos del reino. Entonces la pregunta es, ¿nosotros estamos dando los frutos que Dios espera? ¿Tú y yo estamos dando los frutos que Dios espera ver en nuestras vidas? ¿Nosotros como iglesia estamos realmente dando los frutos por medio de los cuales Dios ha de ser glorificado? Porque básicamente Dios es un inversionista. Paradójicamente, Él cree en el lucro. Porque Él invirtió en su pueblo y esperaba fruto, ganancia de su pueblo. De la misma manera, Dios ha invertido en tu vida. Te ha dado, ¿verdad?, la inversión más grande y costosa de toda la humanidad, la salvación de tu alma. Él te ha bendecido, pero tú
¿Has sido consecuente con esa bendición? ¿Realmente comprendes que Dios espera algo de ti? Y no solamente que tú ocupes una banca o simplemente ocupes un lugar en el reino. Dios nos salvó con un propósito. Dios nos salvó para que nosotros, habiendo sido renacidos de la muerte a la vida, Dios nos libró de las tinieblas y nos salvó para que fuésemos un pueblo escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, con un propósito, para anunciar, como dice el apóstol Pedro, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Estamos siendo fructíferos? ¿Estamos ganando almas? ¿Estamos siendo transformados a la imagen de Cristo y glorificando el nombre del Señor? ¿Estamos realmente dando los frutos del reino que Dios espera? Acuérdate, Dios desechó a la nación de Israel y la desechó porque no dio los frutos que Dios esperaba. Es más, incluso en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor Jesucristo envía las cartas a las 7 iglesias, les advierte y les dice que si no cambian la actitud pecaminosa en algunas de ellas, Dios iba a quitar su candelero de su lugar. Hay iglesias que hoy en día ya no existen. Hay iglesias que producto de la pandemia o de otras causas han dejado de existir, se han disuelto. El candelero fue quitado de ese lugar. Y se utiliza la figura de un candelero porque el candelabro es el que emite la luz, ¿verdad?, del fuego que está encendido en su interior. De la misma manera nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, pero si esa sal se corrompe o esa luz se apaga, dejamos de cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Estamos siendo realmente luz en medio de un mundo en tinieblas? Como dice el apóstol Pablo, siendo sencillos hijos de Dios, sin mancha, como luminares en el mundo, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, siendo luminarias, siendo luces en este mundo perdido y oscuro por el pecado. ¿Estamos ganando a otros para Cristo? ¿Estamos viendo en nuestras propias vidas transformadas para la gloria del Señor? Dios espera recibir fruto. Él, en un sentido, es un inversionista que invierte y espera la ganancia de su inversión. Dios invirtió en tu vida de manera maravillosa. ¿Estás tú a la altura de lo que Dios espera de ti? Porque Israel no lo estuvo. Y por eso fue desechado. Por eso fue apartado en el plan y el propósito de Dios. Nosotros también podemos ser apartados y desechados, fíjate. No perdemos la salvación, porque la salvación es permanente y es eterna, pero el mismo apóstol Pablo nos advierte cuando nos dice ya en 1 Corintios que él, no habiendo sido heraldo para otros, él mismo venga a ser eliminado. Eso no se refiere a perder la salvación, pero sí a perder el testimonio y a perder el objetivo y el propósito que Dios tenía en su vida. Él golpeaba su cuerpo, lo ponía en servidumbre, porque tenía el temor de que él, habiendo sido heraldo para otros, él viniera a ser eliminado de la carrera, descalificado de la carrera cristiana. Así hemos visto cómo algunas personas por su pecado han perdido el testimonio y ya no están siendo lumbreras en este mundo, sino solamente, ¿verdad?, un ejemplo de perdición, o el reino o el nombre del Señor es blasfemado por su conducta. ¿Estás tú realmente a la altura de lo que Dios espera de ti? ¿Estás dando fruto para la gloria del Señor? Mira a tu alrededor, por favor, un momento. Mira a tus hermanos. Lo hemos hecho en otra oportunidad. Mira hacia atrás, no te preocupes, mira nomás, no te asustes. Estamos todos con mascarilla, así que no hay problema, ¿verdad? ¿Hay alguien de los que está acá que tú le has traído a la iglesia? ¿Hay alguien de los que tú acabas de ver que tú ganaste para Cristo? ¿Hay alguien que quizás no le guiaste a Cristo, pero has influido espiritualmente en su vida para que sea más parecido a Cristo? ¿Has invertido e influido tu vida en la vida de otras personas que están a tu alrededor? Porque esa es parte del fruto que Dios espera de nosotros. Esa es parte del fruto que Dios espera de ti y de mí. Ganar almas para el Señor. Mira, en primer lugar tenemos que entender que para ser fructíferos hay 4 cosas que debemos comprender. En primer lugar, se nos encomendó un mandato. ¿Lo estamos cumpliendo? Vayamos a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Dice aquí la palabra del Señor. En Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, ese por tanto es importante, ya que debido a la autoridad del Señor, al mandato del Señor Jesucristo, nosotros debemos cumplir, ¿verdad?, con diligencia lo que Él nos pide. Por tanto, en conclusión, por tener toda esta autoridad, yo les ordeno, yo les mando. No es cualquier persona la que nos está encomendando esto, es directamente el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Dice, por tanto, id y haced discípulos. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y el Señor promete estar con nosotros, ¿verdad?, todos los días, hasta el fin del mundo, para cumplir este mandato. El mismo Señor Jesucristo está involucrado en este mandato, pero nosotros lo estamos, o simplemente somos espectadores, observadores, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo en el ministerio. Dice la palabra, por tanto, id. En realidad, en el original, esta es la palabra yendo. Es más, en términos españoles, ¿verdad?, de nuestra gramática, es más un gerundio. Caminando, ¿verdad? Algo que implica algo constante, algo continuo. No es simplemente una actividad o una reunión puntual. No es simplemente juntarse, ¿verdad?, con un discípulo para tener un discipulado. Es básicamente la idea de ir y constantemente hacer discípulos, influir en la vida de los demás, en todo lo que yo haga, en todo lo que yo diga, en todo lo que yo exprese, yendo, salir de nuestra burbuja de comodidad y de seguridad, donde muchas veces nos sentimos tan cómodos, donde no nos metemos con nadie y nadie se mete conmigo. Bueno, esa actitud no es la de un hijo de Dios. Porque básicamente un cristiano se mete en la vida de los demás para influirles a seguir a Cristo. No dice la Biblia que los discípulos nacen, sino que se hacen. Y además nos da a nosotros esa responsabilidad diciendo, hagan discípulos. Hacer un discípulo implica intervenir en la vida de otra persona. No solamente a través de consejos, ¿verdad?, bonitos y lindos, sino muchas veces a través de exhortación, o a veces también a través de motivación. Hacer discípulos implica una transformación. Y muchas veces, y todos lo sabemos, la transformación cristiana no es fácil. Jesús, cuando hizo discípulos, les dijo a ellos, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos ya eran pescadores, algunos de ellos, pero el Señor los quería transformar en otra cosa. Los quería transformar en personas que iban a ir al mar de este mundo a ganar almas para su gloria. Yendo, hagan discípulos. El hacer discípulos implica un propósito específico, generando imitadores como nosotros de Cristo. ¿Estás viviendo una vida digna de imitar? ¿Estás viviendo una vida replicable en otros? Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y él estaba haciendo discípulos. Le decía a Timoteo, lo que has aprendido de mí ante muchos testigos en la iglesia, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero hay alguien que está aprendiendo de ti. Y si hay alguien que está aprendiendo de ti, también es válida la pregunta, ¿está aprendiendo algo bueno de ti? Porque si tú no te congregas, por ejemplo, ¿qué estás enseñando a tus hijos? ¿Qué estás enseñando a tus amigos? ¿Qué estás enseñando a otros creyentes débiles en la fe? Que no es importante congregarse. Si tú estás trabajando, ¿verdad?, un domingo y no lo apartas para el Señor, ¿qué estás enseñando a otros? Que no es tan importante el día del Señor. Si tú no estás pasando tiempo en la palabra, ¿qué estás enseñando a aquellos que están en tu hogar, en tu casa o tus amigos? Que la palabra del Señor no es tan importante. Si tú no estás orando, ¿qué estás enseñando a otros? Que la oración no es tan relevante. Todos nosotros de alguna u otra manera influimos, para bien o para mal. Queramos o no, somos de alguna manera una influencia aquellos que están a nuestro alrededor. Si solo venimos, pero no nos involucramos, entonces estamos enseñando a otros que la vida cristiana es eso. Simplemente una vida religiosa, como en la iglesia católica, donde tú vas, escuchas un sermón y te vas. ¿Eso es lo que el Señor quiere? ¿Ese es el fruto que Dios espera? No, hermano. Hacer discípulos implica ser seguidores de Cristo.
Luego añade incluso bautizándoles. El bautismo representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por eso es que es practicado por inmersión bajo el agua, porque eso es lo que representa. Y el bautismo es básicamente dar testimonio de una vida regenerada, genuina. Si nosotros andamos como el mundo, no estamos dando testimonio de una vida regenerada. Si nosotros compartimos con el mundo, no estamos dando testimonio de una vida regenerada. Debemos realmente dar testimonio de que hemos muerto a nuestra vida pasada y hemos nacido a una nueva vida, porque como dice Pablo a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así es que si nosotros vivimos como el mundo, hablamos como el mundo, escuchamos las cosas que el mundo escucha, pensamos como el mundo piensa, no estamos en Cristo, porque debe haber un cambio de vida. El bautismo representa eso, un cambio de vida. El bautismo no tiene que ver con la salvación. Es un testimonio de que he sido salvo y que mi vida ha cambiado. Que soy distinto al mundo. Que no me parezco al mundo. Que no me veo como el mundo. En cómo me visto, en cómo me arreglo, en cómo hablo. Bueno, esa diferencia es la que implica el llegar a ser regenerado en Cristo. Una nueva vida. Incluso además dice... Por tanto, id a ese discípulos bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice enseñándoles. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ese guardar no es tomar la Biblia y guardarla en un mueble, ¿verdad? No es la idea de guardar algo en el sentido de no ocuparlo. Pero así pareciera la vida de muchos creyentes que realmente no usan su Biblia. No usan la palabra del Señor en sus vidas. Quizás la abren una vez a la semana, un día jueves o un día domingo, ¿verdad? O en algún momento especial. No, dice enseñándoles que vivan todas las enseñanzas de Jesús por medio de nuestro ejemplo. Ya lo he mencionado otras veces. La palabra enseñándoles, que es usada acá, es la palabra, y así está conjugada, didascontes o didascos. De ahí viene la palabra didáctico. Algo que tú puedes ver, algo que tú puedes tocar, algo que se utiliza en la enseñanza de los niños, ¿verdad? Para que el niño viendo, tocando o incluso oliendo pueda aprender. Bueno, nosotros debemos ser didácticos hacia los demás, enseñándoles con nuestro ejemplo. Que ellos aprendan de nosotros no solo oyendo lo que les estamos hablando, sino viendo cómo nosotros estamos viviendo. Esa es la idea de esta palabra. Ese es el concepto del discipulado. Como nuevamente lo dice el apóstol Pablo, aprendan de mí así como yo de Cristo. Imítenme a mí así como yo a Cristo. O como nuevamente, como Pablo le dice a Timoteo, lo que has aprendido de mí ante muchos testigos. Es decir, cómo tú ves mi vida, cómo me has visto vivir la vida cristiana. Eso es lo que tú tienes que enseñar también a otros. Esa es la esencia del discipulado. Y tiene que ver con vivir todas las enseñanzas, no solo lo que nos gusta, lo que nos agrada. La vida cristiana, ¿verdad? No es una página de libre donde tú escoges ahí, yo quiero esto, ¿verdad? Y tráiganmelo a mi casa, ¡pum! No, tú no escoges. La vida cristiana es un todo. Y la palabra del Señor nos muestra qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. No es escoger. No es escoger, ¿verdad? Ya tengo tiempo y voy a apartar mi tiempo para participar de este ministerio, pero de este no. Voy a participar de esta reunión, pero no, esta reunión no me acomoda a mi agenda. No, hermanos. Un hijo de Dios tiene una sola agenda. Y esa agenda es su palabra y la voluntad de Dios para nuestra vida. Lo demás simplemente es cómo nosotros debemos ordenar nuestra vida, ¿verdad? Para cumplir el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y luego el versículo termina, ¿verdad? En Mateo 28 diciéndole, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Básicamente termina diciéndole, ¿verdad? Todas estas cosas yo se las he ordenado, porque tengo potestad absoluta en el cielo y en la tierra. ¿Y qué ha mandado el Señor? Bueno, lo mismo, ir y hacer discípulos, es decir, es un círculo que no acaba. La vida cristiana no es para innovar,
lo que los creyentes del Nuevo Testamento hicieron en sus vidas es exactamente lo mismo que hacemos hoy en día nosotros, solamente en un contexto, ¿verdad?, más moderno, pero es exactamente lo mismo. No hay que innovar. En la vida cristiana no estamos inventando el fuego o la rueda, solo estamos haciendo lo mismo que los creyentes en su época tuvieron que hacer con sus vidas, que es vivir para Cristo. No hay nada nuevo bajo el sol, dice el predicador allá en Eclesiastés. Simplemente vivir para Cristo. Esos que andan diciendo ahí, ¿verdad?, que tienen una nueva revelación o un nuevo camino o algo diferente, ¿verdad?, solamente están engañados en sus propios razonamientos. La vida cristiana no es para descubrir nuevas formas de la vida. No, la vida cristiana es para simplemente aplicar lo que Dios ya nos dijo por siglos en su palabra y aplicarlo en los distintos contextos en que nos encontremos. Estamos cumpliendo este mandato porque esa es una manera de dar fruto. El dueño de la viña dejó encargado a los viñadores, ¿verdad? ¿Para qué? Para que fuesen ociosos, para que edificaran sus casas, para que se preocuparan de sus asuntos, para que se desarrollaran en sus estudios. ¿Para eso dejó el dueño de la viña a sus labradores? No, por un propósito bien específico. Para trabajar, labrar la viña y cosechar fruto. ¿Estamos realmente trabajando para el reino de Dios? ¿O como en los días de Ageo solo estamos trabajando para nosotros mismos? ¿Qué más nos preocupa en la vida? ¿Perder el trabajo? ¿Perder los estudios? ¿No sacar una carrera? ¿O realmente nos ocupa servir en la obra del Señor? En segundo lugar, no solo debemos ser diligentes en el trabajo que se nos encomendó. Si queremos dar fruto, tenemos que enfocarnos en que dando fruto glorificamos a Dios como discípulos de Cristo. Miren lo que dice Juan capítulo 15, versículo 8. Juan capítulo 15, el versículo 8, por favor. Dice aquí la palabra del Señor. En esto, ¿en qué? Dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿Quieres saber cómo glorificar el nombre del Señor? Aquí lo dice, de manera muy clara. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué se glorifica el Señor? ¿En que cantemos muy fuertes y muy motivados? Es bueno cantar, Dios se goza en la alabanza, pero específicamente Dios dice acá que Él se glorifica de una manera especial. ¿Cuándo? Cuando llevamos fruto. Pero no solamente cuando llevamos fruto. Miren lo que dice, por favor. Pon atención a cada palabra. En esto glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué dice? Mucho fruto. No un poquito nomás. Mucho fruto. Y añade, y seáis así, ¿cómo? Dando mucho fruto, mis discípulos. Es decir, Dios espera que le glorifiquemos dando mucho fruto y de esa manera, dando fruto, ser discípulos del Señor. ¿Cómo nos podemos llamar discípulos de Cristo si no estamos dando fruto? Si no estamos dando fruto para la gloria del Señor. ¿Deberíamos llamarnos discípulos del Señor? ¿O no somos dignos, como lo fueron los judíos en aquellos días, de la encomendación que Dios les dio? Debemos dar fruto para glorificar el nombre del Señor, y no poco fruto. Dios es un buen inversionista. Él invierte para tener ganancia, ¿verdad? A 30, 60 o a 100 por uno, como enseña la parábola del sembrador. Dios espera mucho fruto, no un poquito nomás, no un fruto medido. Ya, yo voy a dejar transformar mi vida hasta aquí nomás. Pero de aquí para allá, no voy a dejar que Dios transforme mi vida. ¿Eso es lo que Dios espera? ¿Ese egoísmo, ese tipo de egoísmo y orgullo es el que Dios quiere en nuestros corazones? No. Para que una semilla de fruto tiene que caer a tierra y tiene que morir. Eso es lo que enseñó el Señor. Morir bajo la tierra, para luego renacer en esa semilla renacer en una nueva planta que llega a ser fructífera para el Señor. Y nuevamente Dios quiere mucho fruto, y por eso aquí en Juan 15, no lo vamos a ver, pero el Señor les dijo, yo voy a limpiarles para que den más fruto. Dios nos santifica día a día con un propósito. Bueno, busquémoslo en Juan 15, los primeros versículos
Versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. ¿Qué cosas tú no estás dispuesto a que el Señor limpie de tu vida? Tal vez pereza, tal vez desorden, tal vez indisciplina, tal vez egoísmo, tal vez orgullo. El Señor tiene que limpiar nuestra vida para que demos más fruto. Pero si nosotros ponemos una cerca, una valla, ¿verdad? Y decimos: no, hasta aquí nomás yo estoy dispuesto a ceder, hasta aquí nomás yo estoy dispuesto a dar, ¿Dios se va a glorificar en eso? No, hermano. Dios no solo quiere que demos fruto, sino Dios quiere que demos mucho fruto. Y ese fruto implica una vida transformada, primero por nosotros mismos y luego por otros que podamos influir a través de nuestro testimonio. Si mi vida no está siendo transformada día a día, de gloria en gloria, a la misma imagen como por el Espíritu del Señor, dice el apóstol Pablo, ¿qué sentido tiene entonces ser cristiano? ¿Qué sentido tiene ser discípulo del Señor? En términos, ¿verdad?, muy coloquiales, estoy puro dando jugo nomás, pero no fruto. ¿Entienden lo que digo? Mira, hermano, Dios quiere glorificarse en tu vida y lo va a hacer a través tuyo o a pesar tuyo, a través de la disciplina o a través de su Espíritu para su gloria. Dios quiere que demos fruto para el Señor. Dios quiere que nuestra vida sea diferente, sea transformada, y de esa manera impactemos a aquellos que están en nuestro entorno, para que otros también puedan ser transformados. Si llegan muchas almas aquí a la iglesia y Dios bendice con la multiplicación de almas, y esas almas se acomodan o se adaptan a tu forma de vivir la vida cristiana, ¿cómo sería esta iglesia? ¿Una iglesia dinámica o una iglesia perezosa? Eso solo tú y Dios pueden responder esa pregunta. ¿Qué tipo de cristianismo estás viviendo? Porque por lo que yo veo acá, Dios espera un fruto concreto. El fruto es algo que evidencia el tipo de árbol que es. O el árbol es bueno y su fruto bueno, o el árbol es malo y su fruto malo, dijo el Señor. Por sus frutos los conoceréis. Como dijo Santiago: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Bueno, lo podemos también adaptar al fruto. Muéstrame tu vida cristiana sin fruto y yo te voy a mostrar mi vida cristiana por mi fruto. Te lo voy a demostrar con hechos concretos. Bueno, Dios espera recibir fruto. Por eso te salvó. Por eso Él murió en la cruz del Calvario. Como vimos en el versículo 16, en el versículo 8, perdón, Dios espera mucho fruto, ¿verdad?, para ser glorificado. Pero lo complementa en el versículo 16, Juan 15, 16. Dice: no me elegisteis vosotros a mí. No es que tú dijiste: Dios me conviene, el cristianismo me conviene, es bueno ser cristiano, ya, yo elijo ser cristiano. No. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, porque Dios tuvo misericordia de nuestra alma. Él nos buscó, Él nos llamó, Él nos salvó. No es por mérito propio que somos hijos de Dios, sino solo por gracia, por medio de la fe. No es algo que merecemos, no es algo que hemos logrado. Es algo que Dios obra en nuestras vidas por su pura misericordia y su puro amor. Ninguno de nosotros merece estar acá, ni ser hijo de Dios. Pero Dios, por amor y por misericordia y por gracia, nos salvó. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis, la misma idea de ir y hacer discípulos, de hecho la misma palabra, vayáis y llevéis fruto. Y mire lo que añade: y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pediréis al Padre, Él os lo dé. Dios espera que nosotros seamos no solo fructíferos, sino que multipliquemos ese fruto. Y te lo voy a explicar. Dios espera cosechar mucho fruto de nuestra vida y que ese fruto se establezca, se arraigue y dé más fruto, es decir, se multiplique y prospere. La idea acá es de una fruta, ¿verdad?, que cae del árbol, que luego, ¿verdad?, muere en la tierra, su semilla queda ahí y luego comienza otro árbol,
para seguir dando más fruto, para que ese fruto caiga a la tierra maduro, ¿verdad? Muera en la tierra y su semilla se entierre y crezca otro árbol y así sucesivamente. La multiplicación. Mira, es muy interesante la palabra que usa ahí el Señor Jesucristo para permanecer. Cuando dice que vuestro fruto permanezca. A nosotros nos da la idea de algo quieto. A nosotros en español nos da la idea de algo, ¿verdad? Que ese fruto se mantenga en el tiempo. Esa es la idea que nos da, ¿verdad? Pero fíjate que aquí, en el original, usa una palabra muy especial. Una palabra muy linda. A mí en lo personal me gusta mucho esa palabra. Es la palabra meno. A propósito, de ahí viene la palabra paciencia. Upameno, en la palabra en griego. Upa significa bajo y meno significa permanecer en el tiempo y prosperar para la gloria del Señor. No es solo estar quieto, sino que implica una acción de arraigarse y establecerse. De hecho, esta palabra muchas veces se utiliza para cuando los patriarcas en el Antiguo Testamento, o la idea de esta palabra, cuando se radicaban en un lugar y comenzaban a multiplicarse. Permanecían en un lugar, pero no quietos, sino se quedaban ahí para multiplicarse. Es la idea de una semilla que cae y queda enterrada, para que luego brote de allí un árbol y ese árbol dé fruto. Esa palabra meno, así de simple, meno, significa permanecer, establecerse, perseverar y prosperar. Como dije, es la idea de establecerse en un lugar, como cuando nosotros nos cambiamos, ¿verdad?, de residencia. Nosotros nos vamos a otro lugar y nos radicamos en un lugar. ¿Ya? Yo nací en Santiago, pero me crié de pequeño en San Antonio, en Llolleo, y ya siendo adolescente, mi mamá conmigo nos radicamos aquí en Viña del Mar. Nos establecimos acá en Viña del Mar. Y acá en Viña del Mar vivimos nuestra vida. Ahí conocí a mi esposa, ¿verdad? Tuvimos nuestros hijos y nos establecimos para multiplicarnos. Esa es la idea de la palabra meno, de permanecer. Cuando Dios habla de que nuestro fruto permanezca, está básicamente dando esa idea de que nuestro fruto prospere, se establezca, se radique en un lugar, se establezca y persevere prosperando. Quedarse allí para procrear y prosperar. De hecho, la palabra fruto en el griego original del Nuevo Testamento es la palabra karpos. Y es la idea no simplemente de lo que nosotros vemos, ¿verdad?, en un dibujo, en un óleo de naturaleza muerta, ¿verdad?, ahí una fruta, sino que es la idea de un fruto cosechado. Más bien es la idea de una ganancia lograda. El concepto de fruto que tenían los judíos en aquel tiempo era algo abundante. Era como ese fruto de la tierra prometida. Por eso el Señor le dijo a Abraham que le iba a llevar una tierra que fluye leche y miel. Era la idea de algo próspero, era la idea de algo abundante. El fruto tiene que ver con eso, con un logro, con un fruto cosechado, una ganancia, un beneficio recibido o incluso una bendición, ¿verdad? Una descendencia de bendición. Un beneficio, eso es lo que está esperando el Señor. Una ganancia, un resultado, fruto para su gloria. De hecho, fíjate que para esto murió Cristo. No solo para salvarte. Esto, por favor, es súper importante que lo entiendas. Cristo no solo murió para salvar tu alma, porque a veces pensamos que ese es el objetivo último de la vida cristiana. Así que, por favor, escucha lo que voy a decir. Nuestro Señor Jesucristo no solo murió para salvar tu alma. Miren lo que dice Isaías 53, por favor, versículo 3. Isaías 53, versículo 3 en adelante. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, aquí habla de la muerte de Cristo. Está anticipando 700 años antes de que Cristo naciera, allá en Belén. Isaías, 700 años antes de la encarnación de Cristo en Belén de Judá, está anunciando el sufrimiento de Cristo. Y dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria al Señor por eso. Pero mire lo que sigue diciendo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cristo soportó el pecado de toda la humanidad sobre sus hombros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Y ahí empieza a decirnos básicamente un poco, o a introducirnos el propósito, Isaías, de todo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y su generación, ¿quién la contará? Y luego añade, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Él no tuvo una descendencia física, pero sí una descendencia espiritual. Y esa descendencia somos nosotros, tú y yo. Pero ¿sabes con qué propósito? Míralo por favor lo que dice el versículo 9 en adelante. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Pero con todo esto significa todo lo anterior, con todo este dolor, con todo este sufrimiento, con toda esta angustia, Jehová quiso quebrantarlo. Dios Padre quiso que Cristo sufriera todo esto. ¿Te acuerdas cuando Cristo clamó al Padre y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa? ¿Te acuerdas? ¿Qué le estaba diciendo su Padre? Si es posible hacer esto de otra manera, Señor, por favor. ¿Pero qué dijo el Señor? Pero no se haga mi voluntad, sino... ¿Y cuál era la voluntad de Dios Padre? Lo tenemos acá. Dios Padre quiso quebrantarlo. Quiso que Cristo sufriera todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiso esto? ¿Qué Dios tan cruel haría algo así? Bueno, Él tiene un propósito más grande todavía, aún que el sufrimiento. Dice, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, miren lo que dice, por favor, verá linaje. Hermano, nosotros somos ese real sacerdocio, ese linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verá linaje. Linaje significa descendencia. Linaje implica la multiplicación de una familia. Aquí está hablando en términos espirituales. Dice, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y añade, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Te acuerdas cuando en Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Luego añade, el cual menospreció el oprobio, poniendo el gozo delante de sus ojos. Ese gozo que mantuvo a Cristo en la cruz, en medio de todo este sufrimiento, fue ver almas salvadas. Fue el ver una descendencia multiplicada. Eso, mis queridos hermanos, es lo que finalmente satisface el corazón de Dios. Dice nuevamente el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El Señor queda satisfecho cuando ve que nosotros multiplicamos el fruto para la gloria de Dios. Por eso murió el Señor Jesucristo. No solo para darte a ti la salvación y para que tú egoístamente te quedes con esa salvación, sino para que eso se multiplique y otras personas también lleguen al conocimiento del Salvador. Porque Dios quiere ver ese linaje multiplicado. Porque Dios quiere satisfacerse en ver el fruto de tanto dolor y tanta aflicción. Mira, nosotros muchas veces hemos tenido logros en esta vida. Y a veces decimos, ¿verdad? No, yo logré esto, tener esta casa, este vehículo, esta cuenta corriente, en fin. Y me he sacrificado por lograr esto. ¿Te fijas o no? Nosotros también nos sacrificamos por cosas, por obtener
tener y lograr cosas en esta tierra, de manera tan necia por algo temporal. Pero el Señor se sacrificó para ver un fruto multiplicado, para ver almas salvadas, para que tú y yo compartamos el Evangelio e influyamos con nuestras vidas transformadas en la transformación de otras personas a nuestro alrededor. Eso es lo que Dios espera. No seamos, hermanos, como la nación de Israel, que Dios la desechó por su incredulidad. Acompáñenme a Jeremías 2:13. El capítulo, el libro que viene después de Isaías, es Jeremías, capítulo 2, el versículo 13, que dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos cosas. Primero, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Miren, hermanos, para que un árbol dé fruto, tú debes regarlo. Hoy día estamos en una tremenda sequía, ¿verdad? Y vemos cómo árboles se van secando. Da mucha tristeza ver la condición como está el lago Peñuelas, un lago, ¿verdad?, muy lindo, que está en la parte más hacia el sur de nuestra ciudad, hacia el suroeste. El agua, ¿verdad?, es importante para que haya fruto. Pero lamentablemente muchas veces buscamos satisfacernos no en lo importante, sino en cosas temporales. En vivir tranquilos, vivir cómodos, vivir en paz, tener cierto nivel o estándar de vida, cierta comodidad, librarnos de ciertas enfermedades o solucionar ciertos problemas. Pero nuestra vida es mucho más que eso, hermano. Es mucho más que eso. Es más, aún en medio de nuestra salud quebrantada, aún en medio de nuestros dolores y problemas económicos, financieros, laborales o incluso familiares, tenemos un mandato, que es influir en otros para vida eterna. Israel desechó a Dios, desechó la fuente de agua viva y cavó para sí pozos o cisternas que no sacian, porque estaban rotos por dentro. Por fuera tal vez se veían bonitos, lindos, ¿verdad? Imagínate un pozo, ¿verdad?, bonito, redondo, ¿verdad?, con un arco, con una cuerda y una cubeta, ¿verdad?, y una roldana para bajar y sacar agua. Se ve muy lindo, pero ese pozo está seco si es que no tenemos una relación cercana con el Señor, muy similar a la religión vacía, o el emocionalismo carnal de algunas iglesias, o el intelectualismo orgulloso de otros movimientos, o el ritualismo hipócrita, o tal vez el tradicionalismo ciego de algunas iglesias, o el dogmatismo humano que toman como doctrina mandamientos de hombres. Más bien debemos ser, hermanos, como el árbol del Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo 1? Salmo capítulo 1. ¿Cómo era ese árbol? Ese árbol estaba pegado a la palabra del Señor. Era un árbol bíblico. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Arraigados y sobreedificados, dice el apóstol Pablo, en la palabra y la voluntad de Dios. En su palabra. A veces pasamos demasiado tiempo en cosas temporales de este mundo y nos afanamos demasiado en las cosas de esta tierra, que no tienen provecho y no dan fruto. Son como cisternas rotas que no retienen el agua. Tal vez podamos lograr cosas muy impresionantes por fuera, y tal vez vivir vidas hipócritas solamente que los demás puedan ver que estamos bien. Pero si no estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida, no tenemos nada. Dios quiere que demos fruto. Y para dar fruto necesitamos estar arraigados en la palabra del Señor, y más bien la palabra del Señor debe estar arraigada en nuestro corazón. La palabra del Señor debe estar arraigada en nuestro corazón, como el salmista acá del Salmo 1. Cuando dice el versículo 3, será este personaje, este bienaventurado que ama la palabra de Jehová, es su delicia, en su ley medita día y noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto. ¿Te acuerdas de esa frase? A su tiempo. ¿Te acuerdas cuando en la parábola, no lo vamos a buscar ahora, pero ya en Mateo 21, donde estábamos leyendo, el Señor dijo, ¿verdad?, que los labradores fueron, los siervos del Señor fueron a buscar fruto a su tiempo. ¿Por qué esto es importante?
Porque todos los que conocen la agricultura saben que los árboles dan fruto cada cierto tiempo. Si tú vas a la feria, hoy día ya no vas a encontrar guindas, ¿no es cierto? Y las manzanas están súper caras. Pero tal vez sí vas a encontrar uvas más tardías, ya quizás vas a encontrar frutillas, pero están un poquito caras. Pero sí tal vez vas a encontrar duraznos, ¿verdad?, que son más comunes en esta fecha. Porque hay fechas y fechas. Hay un tiempo para dar fruto. Así como hay un tiempo para que ese fruto crezca, se desarrolle y madure. Hermanos, Jesucristo hace rato ya dijo que los campos están blancos para la siega. Hace rato que el Señor dijo, el fruto ya está listo para ser cosechado. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos realmente yendo a los campos a dar fruto? ¿O estamos demasiado ocupados en nuestro egoísmo y retener para nosotros las bendiciones de la herencia de Jehová? Eso, hermanos, le pasó a Israel. Que no nos pase a nosotros. Es tiempo de despertar y dar el fruto que Dios espera. Es tiempo de salir de la letanía y dar el fruto multiplicado que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. No seamos como la higuera estéril, a la cual el Señor Jesucristo fue a buscar fruto porque tenía hambre, pero solo encontró hojas. Y fue a cosechar el fruto y no había ningún fruto. Se veía muy bonita por fuera, pero no había fruto y el Señor la maldijo. Y esa higuera se secó. Que no nos pase lo mismo a nosotros, hermanos. Podemos estar llenos de obras. Las hojas representan las obras. ¿Recuerdas cuando Adán y Eva pecaron? Se vistieron con hojas para cubrir su vergüenza. Así el ser humano se cubre de obras, de cosas que hacer. A veces estamos tan ocupados en las cosas de este mundo que tapamos, ¿verdad?, nuestra infructuosidad y la vergüenza de que no estamos dando fruto. Que no nos pase lo mismo que la higuera, que no nos pase lo mismo que la nación de Israel. Dios quiere satisfacer su hambre de gloria. Y solamente el Señor se satisface cuando se cumple el propósito de su sacrificio ya en la cruz. Cuando nosotros somos sus discípulos. ¿Y cómo somos discípulos? Dando mucho fruto. Y de esa manera glorificamos el nombre del Señor. ¿Estás dando fruto? ¿Realmente hay cambios significativos en tu vida? Medita por favor en eso, porque ese es el propósito último de la vida cristiana. Nuevamente, no es solo la salvación de tu alma, mi querido hermano, mi querida hermana. Es mucho más allá de eso. Es que tu alma convertida ayude a la conversión de otros que estén a tu alrededor. Así es que pongámonos, ¿verdad?, en marcha y multipliquemos fruto, hermanos, para la gloria del Señor. Tengamos un momento de oración. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te agradezco porque en ella, Señor, tú nos exhortas fuertemente, nos animas también y nos desafías a conformarnos a tus propósitos y a tus planes. Perdónanos, Señor, si estamos demasiado distraídos en cosas de este mundo, demasiado ocupados en los afanes y los problemas que aquejan nuestras almas, y no estamos realmente enfocados en lo que tú esperas de nosotros, que es dar fruto. Señor, no importa la condición en que nos encontremos, si lejos de ti o cerca, si en pecado o en santidad, pero que hoy sea un nuevo inicio para que podamos enfocarnos en dar fruto para tu gloria, en multiplicar ese fruto y que otros también sean transformados. Un fruto que transforme nuestras vidas, vidas transformadas y controladas por tu Espíritu, en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, que es el fruto del Espíritu, y vidas que, transformadas, impacten a aquellos que estén a nuestro alrededor para que otros también lleguen a ti. Ese testimonio impactante es el que permitió que la iglesia primitiva creciera de una manera exponencial y que hoy en día es lo mismo, no ha cambiado, es de la misma forma que nuestras vidas impacten a aquellos que estén a nuestro alrededor, por medio de nuestro testimonio, que otros lleguen a conocerte y lleguen a tus pies. El hijo que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza, dice el libro de Proverbios. Hoy es el tiempo de la cosecha, hoy es el tiempo de la siega, los campos están blancos. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en el trabajo que tenemos que hacer, en la obra que nos has encomendado, y dejemos nuestro egoísmo, Padre carnal, de afligirnos y afanarnos por cosas temporales que no aprovechan. Te lo pido, Padre, y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Recuerden que el próximo domingo, cuando comencemos con la reunión, vamos a comenzar todos juntos acá en el salón. Así es que, por favor, les invito, les animo y les conmino a llegar temprano el próximo domingo, unos minutitos antes, ¿verdad?, que las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga.